La recesión, sí, la recesión en la Argentina también es un problema endémico. Claramente tenemos datos para observar y que van ligando un tema con el otro, porque recién hablábamos de la inflación, que también obviamente y la fuerte presión impositiva generan, entre otras cosas, recesión. Me preocupa el dato que se ve en el panel, Javier, donde la Argentina del año 50 al 2016 está segunda a nivel de años recesivos después del Congo. Es impresionante esto, ¿no? Sí, pero aparte te está mostrando que cada más o menos 3 años tenemos una crisis o estamos en un periodo recesivo. Pero esto, digamos, es un fenómeno que empieza a hacerse más marcado a partir de la salida de la Gran Depresión, ¿sí? Cuando el resto del mundo empieza a tener un enfoque así más razonable de la política económica, en especial después de la Segunda Guerra. Pero Argentina, por ejemplo, en toda su historia tuvo 24 crisis. Antes de la Gran Depresión solamente tuvo 5 y tuvo las mismas crisis que tuvo, muy parecidas a las que tuvo Estados Unidos, incluida la Gran Depresión. Sin embargo, después Argentina siguió teniendo crisis. Y es muy interesante, de las 24 crisis, ¿saben en cuántas hubo problemas fiscales de las 24? ¿En cuántas? 23. Claro. Y de esas 23, en 11 casos tuvo alto déficit fiscal. Y en los 12 restantes, escandalosos déficit fiscal. O sea, el problema argentino siempre es el mismo. El problema es el déficit fiscal. Y ese déficit fiscal es porque permanentemente tratamos de gastar más de lo que tenemos. Y entonces, eso, digamos, de alguna manera siempre se arregla. O se arregla con emisión monetaria, que es romperle la cabeza a los que menos tienen. O se arregla con deuda, reventándole la cabeza a las generaciones futuras. O se arregla con más impuestos, generando, digamos, desastres económicos y miseria a las generaciones presentes. ¿Y eso por qué? Porque todo el tiempo el Estado en Argentina se compró el versito inmundo de la justicia social y tratando de hacer redistribución del ingreso, eso lleva a un aumento permanente del gasto público que hace que al ingresar al siglo XX fuéramos el país más rico del mundo. Hoy, sí, previo a la crisis, estábamos 70 y en rigor, post pandemia, hoy estamos entre el 100 y el 120. En promedio sería 110. ¿Qué quiere decir? Que hoy ya nos caímos de la mitad de la tabla para abajo. Y les digo más, si Argentina no hace un cambio en serio, si Argentina no vuelve a abrazar las ideas de la libertad, es decir, los valores de Alberdi, en menos de 50 años Argentina va a ser la villa miseria más grande del mundo. Si me lo permitís, yo quiero ir a una excelente reflexión que has hecho al mostrar el gráfico. Que eso se traduce en bajo crecimiento económico. Y eso es muy importante lo que acabas de decir. Porque, ¿qué es lo que genera el crecimiento económico? El crecimiento económico se genera con un aumento de la inversión, ¿sí? Que aumente el stock de capital per cápita, que ese stock de capital per cápita mayor genere una mayor productividad de los trabajadores y eso permite que los trabajadores puedan ganar mejores salarios y mejore la condición de vida de la población. Ese es el motor. Ahora, pero vos para generar inversión, ¿sí? Esa inversión, digamos, tiene que ser financiada por el ahorro. Y tanto la inversión como el ahorro requieren de protección del derecho de propiedad. Y en Argentina el derecho de propiedad es una cargada, es relativo a las preferencias del político. Entonces el político, en nombre de la justicia social, viene y te expropia. Entonces si vos cada vez que te va a ir bien te van a expropiar, no vas a invertir. Por eso, entonces fíjate, el no respeto de los derechos de propiedad ya hace que castigues la inversión y que la gente no quiere invertir. No por nada, digamos, en Argentina el año pasado se fueron un montón de empresas y este año se siguen yendo otro montón de empresas. Sino que además, cuando vos castigás el ahorro, una parte del ahorro se fuga, se va del sistema. No por nada, digamos, después de Estados Unidos, Argentina es el país con mayor cantidad de dólares per cápita. Y eso, Javier, de alguna forma lo termina supliendo el aumento del gasto público para cubrir las enormes erogaciones del Estado, que después terminan generándose déficit fiscal, que a la postre también es un enemigo de la inversión. Nadie va a invertir en un país con déficit fiscal, y tenemos también los datos de eso, lo planteaste recién. Pero exacto, por eso mismo, Sebastián, o sea, entonces vos
¿Y dónde se resuelve todo el problema del derecho de propiedad? En la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia, desde la década del 30, cuando dejó pasar la primera ley de alquileres, de ahí en adelante es un desastre en materia de derecho de propiedad. Por eso, digamos, Argentina es un país, digamos, donde al haber abrazado las ideas del socialismo, que implica valores morales inmundos como la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y el asesinato, eso se traduce en un conjunto de instituciones nefastas que hunde al país. O sea, y ahí muy bien, digamos, está mostrando el número fiscal. Para mí este año va a terminar un punto más abajo. El resultado, para mí ese va a ser el primario, el global va a ser, el financiero va a ser 8 puntos, pero bueno, no importa, es igual es un montón. Igual, claro. O sea, para un país que no tiene financiamiento. Claro. Es decir, el único financiamiento es la emisión. Exacto. Y ahí, si me lo permiten, quiero volver a un punto atrás. Por eso te voy a preguntar después cuánto va a valer el dólar, ¿no? Porque, o sea, a ver, con este nivel de emisión, bien. Hoy sale 166 pesos el dólar paralelo. El impacto de la emisión de diciembre, de la emisión de noviembre, ¿cuándo lo vamos a ver impactado en ese dólar? No, ese va a ser tremendo, porque digo, o sea, van a estar emitiendo entre 300.000 y 400.000 millones de pesos la última. ¿El valor del dólar está sostenido por los depósitos en los bancos? A ver, quiero... son varias cuestiones, o sea, me hicieron muchas preguntas a la vez y todas son interesantes. Quiero ir por el primer lugar, el tema de la inflación, porque uno sostiene que, digamos, la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. En la medida que se emite dinero por encima de la demanda de dinero, el poder adquisitivo del dinero cae y todos los precios suben. Ahora, ¿cuál es el punto? Entonces dice, bueno, pero este año emitimos un montón de dinero y sin embargo la inflación fue menor. Bueno, eso es mentira. Porque si la inflación promedio, supongamos que es 3% mensual, ¿sí? Y yo tengo el 70% del índice en cuarentenado, ya sea o porque lo tengo pisado, como las tarifas, o porque tengo precios máximos y solamente anoto los precios máximos cuando computo el índice, o, digamos, tengo la economía en cuarentena y entonces no está operativo. Quiere decir que 3% de inflación es el equivalente a 10. Eso anualizado da 200. Por lo tanto, digamos... Pero a eso le tenés que sumar o agregar, disculpame que te corte, pero sí, por favor. Digo, la escasez. Porque si vos lanzás un plan, por ejemplo, para que haya servicio de telecomunicaciones a 150 pesos, lo más probable es que las empresas no inviertan lo que venían invirtiendo. Y si no invierten, ¿qué va a pasar? No va a funcionar. Claro. Pero no va a haber servicio. Sí. O sea, lo va a pasar lo mismo con la luz, va a pasar lo mismo con el gas. Se pierde rentabilidad, deja de tener rentabilidad. Claro, pero es que justamente esto así ya funciona. Pero es que así uno establece un negocio. Es tal cual, es como dice Gustavo y como dicen los dos. A ver, esto además está documentado en un libro. Se llama 4.000 años de controles de precios y salarios. ¿Cómo no combatir la inflación? Y demuestra que cada vez que se quiso combatir la inflación controlando los precios, el resultado fue la escasez. O sea, que terminan faltando productos. Eso, digo, es de manual. O sea, entonces, si ustedes se fijan, digamos, tenemos economistas en el gobierno que no pueden superar un curso de economía 1. O sea, economía de abaco. No pueden pasar. Porque ni siquiera tienen problemas hasta para correr el dedo. ¿Se dan cuenta? Es tremendo. Entonces, tenemos, digamos, claro. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Ahora, por lo tanto, la inflación no viene viajando a ese nivel. Aparte, hay que tener en cuenta que el problema en el mundo este año fue la deflación. Por eso los bancos centrales tuvieron que salir a emitir a mansalva para abastecer la demanda de dinero aumentando por problemas de aversión al riesgo y que eso no se traduzca en deflación. Ahora, a ver... Sé que nos queda poco tiempo, pero a ver, ahí Pero ¿puedo hacer un dato de color? Dale. A ver, un país que no tiene política monetaria, ejemplo Hong Kong, ¿cuánto fue la inflación este año? 3% negativa. O sea, y Argentina va a tener, no, bueno, si termina 35, 36, pero digamos, a ver, estamos tercero en el ranking mundial de inflación. O sea, segundo en el índice de miseria, somos un desastre. Es decir, y les digo algo, con el desequilibrio fiscal y el desequilibrio monetario que tiene Argentina, ¿sí? Digamos, si se llegan a mandar una macana en lo político, no descarten que pueda haber una hiperinflación. El derrumbe del valor de las empresas, Gustavo, lo hemos venido observando con mucho detenimiento. Vamos a repasarlo porque es muy interesante ver la fortísima caída que han tenido las empresas argentinas en su cotización, no hace 10 años atrás, sino hace un año atrás, un poco más de... Después de las elecciones primarias del 2019, con la gran devaluación en aquel entonces y el dólar que se disparó. Fíjense ustedes, Javier, bueno, los datos son elocuentes, ¿no? La pérdida del patrimonio argentino es
muy severa, claramente. Esto es producto de la devaluación del peso frente al dólar. Entre otras cosas, los avances en el derecho de propiedad también. Claro. Y fíjense esto, si yo me pongo, digo, a ver, tiene tantos keynesianos alrededor, Alberto Fernández, que alguien le cuente qué es la Q de Tobin. Te dice que la inversión depende del valor de mercado sobre el valor de reposición. El valor de reposición voló, digamos, para los argentinos, porque mucha de la inversión está dolarizada. Y hoy el valor de mercado se destruyó. ¿Sabés qué va a pasar con la inversión? Se va a destruir. ¿Sabés? Digamos, a ver, para que la economía argentina pueda empezar a tener una tasa de crecimiento razonable, debería invertir por lo menos 25 puntos del PBI. La inversión en Argentina se viene destrozando. Y si tomo el último dato, a valores corrientes, representa menos del 7% del PBI. Estamos condenados a la miseria total y absoluta. Si no vamos contra los políticos chorros que nos están hundiendo, ¿sí? Esto no cambia más. Javier, te quedó ahí, Gustavo, pendiente, ¿cuánto va a valer el dólar? Porque... Sí, yo le preguntaba si el valor del dólar está sostenido por los depósitos en los bancos, ¿no? A ver, lo primero que hay que entender es que el dólar es un precio más de la economía. Y como decimos siempre, la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. En la medida que la oferta de dinero excede a la demanda de dinero, eso va a hacer que el poder adquisitivo del dinero caiga. Quiere decir que todos los precios expresados en unidades monetarias van a subir. Entonces, ¿qué es lo que tengo para decirle? Es que siempre está barato. El dólar siempre está barato. Déficit fiscal financiado con emisión monetaria, tarde o temprano, va a subir. O sea, ¿por qué? Porque el peso se derrite como barras de hielo en el desierto del Sahara. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono. A ver si lo comprendemos. O sea, el peso es un instrumento de estafa de los políticos hacia los creadores de riqueza. Entonces, no puede valer. Y les voy a pasar un tip adicional por si invitan a algún economista chanta. Les voy a decir algo, tampoco pueden saber cuál es el precio del dólar, porque de vuelta, si pudieran calcular los vectores de precio de equilibrio, les voy a decir algo, para distintos niveles de emisión monetaria, por eso hablé de vectores, y no de vector, ¿sí? La Unión Soviética hubiera funcionado y no se puede hacer cálculo económico. Muchachos, lean más Mises, más Hayek, más Rothbard y dejen de leer al imbécil de Keynes y los Animal Spirit, porque una de las cosas tan hermosas que estaba mencionando Gustavo recién y le causaba gracia eso de que, bueno, si con optimismo nos va a ir bien, con optimismo, se llama Animal Spirits eso, sí. Digo, y eso es un invento del señor John Maynard Keynes, que sus políticas nosotros las hemos aplicado y es lo que nos ha hundido como país y cada día nos hace más pobres.